días, República Dominicana, buenos días al mundo. Inicia Diario 55, esta versión correspondiente a este martes 11 de enero año 2022. Nosotros en el estudio B, Super TV, canal 55, y desde aquí para todo el país, cubriendo la señal de diario de Super TV, canal 55, todo el territorio nacional, nuestras plataformas digitales para quienes prefieren ver el programa en diferido o quienes se encuentran en el extranjero. Nos pueden seguir a través de Facebook, a través de YouTube, donde están estas programaciones, donde está todo lo que ocurre, y también está nuestro diario digital, diario55.com. Como siempre, nosotros que iniciamos el programa bendecido por las palabras que recibimos cada mañana desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia, esas palabras que nos recuerdan el compromiso sagrado que todos tenemos para promover el amor, la paz, el compañerismo, la solidaridad, que fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, a sentir amor, a promover la libertad y por demás el compañerismo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y hablando de prójimo, damos los buenos días a nuestro compañero don Fran Rodríguez, que está listo aquí en el círculo de espera. Buenos días, don Fran Rodríguez. Muchas gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y bendición del Todopoderoso, luego de la Santa Misa que se origina en el santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Estamos viviendo el martes 11 de enero, año 2022. Hoy los cronistas deportivos recuerdan una fecha fatídica para el deporte en República Dominicana. Es el 11 de enero, se recuerda la caída de aquel avión que regresaba de Barahona con los jugadores del Santiago Baseball Club y una legión de amigos, seguidores que venían en ese avión. Hoy, como cada año, la Asociación de Cronistas Deportivos le recuerda con ofrenda floral, un recordatorio a aquellos hombres que murieron en aquel accidente aéreo en Río Verde, Yamasá, pero que se inmortalizan en el corazón de todos aquellos que siguen el béisbol. Hace un tiempo hubo un decreto por el presidente, creo que Hipólito Mejía, para que el día de hoy no se jugara béisbol, que fuera un día en el que se recordara solemnemente a aquellos jugadores, pero esto se echó al olvido. Hoy se juega béisbol, se está jugando la semifinal en la pelota de República Dominicana. La tragedia del 11 de enero en el mausoleo que está en la 30 de marzo, en este cementerio de Santiago, ahí se recuerdan, se conmemora. Esta vez, igual que el año pasado, con limitaciones en cuanto a la participación de personas que siempre son llamadas para participar en este evento por el tema del COVID. Ellos estarán llevando a cabo todas las medidas protocolares, un público reducido con limitación, repetimos, para recordar a aquellos caídos el 11 de enero. Así es, también hoy es Día de la Educación, y también se conmemora el natalicio de un puertorriqueño que dio mucho a República Dominicana en materia de educación, Eugenio María de Hostos. Un gran día, y hablando de educación y hablando de Eugenio María de Hostos, toda una confrontación entre el ministerio y la ADP, que no sé fundamentados en qué, cuando el Ministerio de Salud Pública y demás organismos, y en todas partes del mundo las clases están totalmente abiertas. Ese es el problema cuando las cosas de Estado se quieren politizar. No hemos visto hasta ahora en base a qué se niega la ADP a que los profesores
retornen a las clases. Yo creo que desde el Estado, que es el contratante, debe exigírsele al maestro que si las normas o lo que establece el Consejo Nacional de Educación sustentado en una resolución de este Consejo con la evaluación y el permiso del Ministerio de Salud Pública, entendemos que la politiquería no puede llegar hasta tanto para que afecte el año escolar. Están ellos pidiendo prácticamente que se pierda el mes de enero completo para que se retorne el 31 de enero. Es una irresponsabilidad esta carrera alocada que ha querido llevar el Partido de la Liberación Dominicana en el aspecto de oposición. Eso no es hacer oposición, porque no hay razón alguna para que las escuelas y para que los muchachos, que es el espacio más seguro donde un niño puede estar controlado en una butaca, que estando en su casa, en el barrio, apiñados y sin ningún control. Nadie ha visto, ni en República Dominicana ni en ninguna parte del mundo, que ha habido ese gran brote, ni ha habido ese gran contagio en las escuelas del país. Creo que es un grave error de este señor, y el Estado tiene que, el Estado no, porque a veces decimos el Estado, el gobierno, que es el que maneja esta parte, porque el Estado son los tres poderes. Cuando hablamos de Estado, hablamos de los tres poderes. En este caso, el gobierno, que es el contratante, que es el responsable de esto, debe ejercer la presión en los profesores o el liderazgo, para no hablar de presión, porque estaríamos hablando entonces de obligar a la gente a hacer cosas, de decir, no hay razón para abandonar las clases y pedir que se inicie prácticamente finalizado este mes. Ojalá y se pongan de acuerdo y en base, explique el presidente de la ADP, en base a qué él se niega a que los profesores vuelvan a la clase, que se supone que debe haber consenso, y para esto ya ese tipo de oposición no sirve absolutamente para nada. Sí, debe haber consenso, es lo primero. La Asociación Dominicana de Profesores está llamando, incluso hemos visto varios comunicados de seccionales, las cuales dicen que no estarán acudiendo a las aulas a dar enseñanzas a aquellos que a partir de hoy están convocados. Esto es de manera, ya lo ha dicho el ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, es de manera voluntaria, aquellos que quieran ir a las aulas. Hay opiniones encontradas, tanto del Ministerio de Salud, que ha convocado y que ha dicho y ha caído mal en varios sectores, sobre todo en el Colegio Médico Dominicano, de los niños que se enferman más en sus casas que en las aulas. De igual manera se habla de los médicos que más se enferman en las casas que en los mismos centros de salud. Vamos a esperar de que el COVID pueda ir ya minimizando sus efectos en cuanto al impacto que ha provocado en la población, porque tenemos hoy un gran número de personas en muchos centros de salud privados, ya en sus áreas destinadas para COVID están casi en un 100%. Usted no puede determinar cuál es de las variantes la que tiene. Si tiene un poco de síntomas, sintomatología ligera, uno deduce que es el Omicron, pero hay otras variantes que también están circulando, muchas veces porque usted tiene las 3 vacunas o las 2 vacunas y los efectos no son tan lesivos. Pero determinar si es Omicron solamente el Laboratorio Nacional en Santo Domingo. Aquí nos están haciendo pruebas de Omicron, le dan un resultado del antígeno si es positivo o negativo, única y exclusivamente. Vimos cómo el Ministerio de Salud recientemente hizo pruebas donde se dio a conocer de que de 500 y tantas, 400 y algo, pues habían dado positivo a esta nueva variante que está circulando. Uno dice nueva, pero ya se están anunciando otras. Otra más, así es. De verdad muy desacertado, entendemos nosotros, esto que propone la ADP. Que aquí, señores, de colegio solamente tienen estas instituciones el nombre, porque son puros sindicatos, puros sindicatos. Un colegio es otra institución. Eso es apenas
un sindicato, donde no se sopesa nada y donde los partidos se han metido hasta el tuétano para este tipo de cosas. Tuvimos a Xiomara Guantes, que fue una mujer de mente fría, que cooperó mucho, le tocó a ella vivir un proceso con este señor, el último que estuvo en educación, y vimos una relación armoniosa entre ella y el ministro que estuvo, que es la función. Los colegios están para promover el desarrollo de los profesionales de un área, haciendo también sus labores de sindicatos, pero no puede ser un sindicato per se, que es lo mismo que pasa. Señores, los colegios médicos en otras partes del mundo son instituciones que hacen investigaciones, que desarrollan experimentos. Aquí son puros sindicatos y eso es lo que estamos viendo con la ADP para ponerse en las rayas y decir, durante mi gestión le hice tantas huelgas a un gobierno. Y creo que eso no es lo correcto en un país o en el país que tiene una de las peores educaciones del mundo. De 147 países, nosotros estamos en el 143 en lo referente a la calidad de la educación. Y creo que esa cosa que se llama ADP, que nosotros apoyamos y hemos apoyado fervientemente, entendemos que en este momento no tiene la razón porque no se sustenta absolutamente en nada, en una cifra que me diga, estas son las cantidades de niños que han sido ingresados de manera general o esta han sido la cantidad de contagios que se han dado en las escuelas. Los colegios hoy estarán aperturando de manera normal, que es donde está la diferencia. Le toca a los niños de hogares más pobres, de otras condiciones, hacer prácticamente perder un mes de clase, que es lo que está poniendo o proponiendo la ADP. Aunque a diferencia de las universidades, estas están llamando a clases virtuales. Ya lo hacían desde mucho antes de darse a conocer, porque el informe de Educación junto con el Ministerio de Salud y otras instituciones fue el pasado viernes, cuando ellos estuvieron reuniendo y dieron a conocer pues ya la decisión. Mucho antes las universidades habían estado ya convocando a la virtualidad, plataformas que ya han creado a través de esta pandemia. Cambiando de tema, en el día de ayer el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el doctor Orlando Jorge Mera, destacaba de que los incendios forestales que se están en estos momentos, pues los bomberos y todos estos cuerpos que trabajan en áreas protegidas, 3 incendios forestales que están en estos momentos latentes en el Parque Nacional Sierra de Bauruco. Ha declarado de que estos incendios han sido pues provocados de manera deliberada. Estas son las investigaciones que se han hecho. Hay que perseguir y ojalá que el Ministerio de Medio Ambiente pueda dotar de facilidades, de herramientas a los guardacampestres, a aquellos que están vigilando todas estas áreas protegidas. Esto es un ecocrimen y ojalá que pueda, a veces es difícil poder identificar a quienes estuvieron utilizando pues las manos asesinas para estar atentando contra el medio ambiente y más contra esta sierra, que es un área protegida en la República Dominicana. Estos ecocidios no pueden permitirse, y más hoy cuando estamos hablando del sistema que tanto nos afecta, el ecosistema. Estamos hablando de medio ambiente y esto es parte del equilibrio que tienen los pueblos, los países, el mundo, para poder tener un balance en cuanto a temperatura y otros elementos importantes para la convivencia en el planeta. Así es, mientras nosotros no tengamos instituciones verdaderamente que funcionen con guardaparques, que deben ser los garantes para esto, y que se haya un seguimiento, porque es lo que sucede con estos incendios. En Santiago se han visto muchos incendios aquí en el centro de la ciudad, de casas venecianas, que al otro día hay un conflicto de familias, porque estas casas no pueden ser remodeladas, no pueden ser transferidas, un día se quema la casa y termina el cuento.
y no se le da seguimiento a la mano asesina que hizo esa destrucción con esto, que debe haber una persecución. Y al otro día vemos que donde había una casa de diseño veneciano, al otro día hay un parqueo y esto pasa sin pena ni gloria. Y lo mismo pasa con los incendios forestales. Una finca se quema, se tuman las cosas, al otro día se instala un esquema de ganadería o de otra cosa y nadie se pregunta si el motivo de ese incendio fue para provocar eso, porque no se le da seguimiento. Tenemos un tema y una deuda con eso. A propósito de incendio, el incendio del Bronx, Sí. 17, se reportaban 19, en el día de ayer, en la noche, se reportaban ya 17, o sea que habían disminuido a 2 las víctimas mortales. Parece ser que estas pudieron pues escapar, estaban en este momento siendo contabilizadas por el cuerpo de bomberos. Hoy se hablan de 17 muertos en este incendio provocado por un calentador eléctrico. Y el Bronx, que es el condado donde más dominicanos hay en la ciudad de Nueva York, se ve afectada por este incendio. Dominicanos que estuvieron inclusive pues dando testimonio cómo pudieron escapar de las vorágines de este incendio producido y que crea pues una gran consternación, provoca una gran consternación en la ciudad de Nueva York con estos incendios que muchas veces pues son eventos que producen víctimas y tantos daños al estar tan concentrados uno al lado del otro. Así es. Pues nada, nosotros vamos a ir a la publicidad para entonces retornar con las noticias locales, regionales, nacionales, internacionales, deportes y mucho más. Diario 55, su revista informativa.
Antes de dar paso a las noticias más importantes que publican hasta este momento algunos de los diarios en la web, vamos a dar paso a Xiomara y el café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo y estas tres variedades del café Gran Sierra, Suardí y Perla Roja, sembrado en las montañas dominicanas. Café 100% dominicano. Café Santo Domingo. Bueno, comenzamos con Diario 55. El periódico que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. Salud Pública reporta 5.155 casos nuevos de personas infectadas del COVID-19. Habla de COVID-19, no habla de Omicron, porque ya le explicaba que hay que hacer otros exámenes, otros laboratorios que no están en el interior o en las provincias del país, solamente en el Distrito Nacional. 1.848 en la provincia Santo Domingo, 1.218 en Santiago, 400 en Santo Domingo. Así está distribuido el mayor porcentaje de los infectados positivos en el día de ayer. El hombre que lanzó explosivo a escuela en Navarrete irá a prisión. Arzobispo de Santiago sugiere afianzar lucha contra la corrupción e impulsar cambios sociales. Policía Nacional investiga incidente donde murió una persona y otra resultó herida en Santiago. Las corrientes José Francisco Peña Gómez y Frente Magisterial favorecen clases presenciales. Policía Nacional apresa a La Aguja con pistola ilegal en Santiago. Inauguran exposición Felicitaciones personales de Monseñor de la Rosa. Clases presenciales, Colegio Médico y sectores educación aconsejan enviar niños a las aulas. En otra de las noticias, pero en esta oportunidad de la información, arzobispo sugiere afianzar lucha contra corrupción. El arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Freddy Bretón, sugirió ayer afianzar la lucha contra la corrupción e impulsar cambios sociales que influyan en la mejoría de la calidad de vida de la población. Salud Pública reportó 5.155 contagios. Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, propondrá dejar sobre la mesa proyecto Código Penal, que hoy vuelve, ¿verdad? Bien hecho, porque si lo pasan, entonces nos vemos en el Constitucional, porque dice la norma que un proyecto que es rechazado no puede ser reintroducido en la misma legislatura. Y Pacheco es inteligente y no va a hacer ese papelazo, y por eso van a sacar esa porquería de ahí. Banreservas promoverá en Fitur 2022 Inversión y Cultura Dominicana. Regreso a clases este martes enfrenta gremios. Listín Diario con las noticias más importantes para hoy. Abren escuelas en la cuesta de contagios. La cuesta. Dominicano que reside en edificio incendiado en Nueva York pensó que la alarma contra incendio era falsa. Abinader emprende ruta reeleccionista. Seis décadas, una sólida Listín Diario, el Día de Reyes, entre alegría de niños y el ocio de los padres. Colegio Médico, ir a clase, maestros no se integrarán hoy. El Colegio Médico Dominicano dice ir a clase, los maestros no se integrarán hoy. Turistas con COVID cubren costos de estadía en hoteles. El hombre que lanzó explosivo a escuela en Navarrete irá a prisión. Combaten incendios forestales en
40 y tantos de infectados. Llegó a Puerto Plata. Los Reyes de la Lectura une a padres e hijos en el Mirador Sur. Hospitales y clínicas operan entre el 67 y 100% para infectados del virus. Pacheco propondrá dejar también sobre la mesa el nuevo proyecto de ley de Código Penal. Una vergüenza. Farmacia prometen abastecer de antigripales. No hay. No. Antigripales. Sale cualquier farmacia y eso es como muela de gallo. No hay. Vamos ahora a Diario Libre. Se reanudan las clases presenciales este martes y será voluntaria la asistencia. Salud Pública aclara licencias de 7 días son solo para casos leves de COVID-19. Luis Henry Molina, hay discusiones que el país no quiere tener. Colegio Médico y sectores de educación aconsejan enviar a los niños a las aulas. Proyecto del Código Penal quedaría sobre la mesa para próxima legislatura. Cotización del dólar frente al peso comienza a subir. El regreso a clases genera división en educación y en salud. Este año se espera la puesta en marcha de más corredores viales en Santo Domingo. La policía mata a 2 que supuestamente le dispararon en el ensanche Luperón. Fallece el luchador antitrujillista Julio Escoto Santana, los fundadores del 14 de julio. Detienen en España a portero dominicano acusado de agredir a un cliente en discoteca. La República Dominicana buscará solución ante problemas de visado a estudiantes haitianos, asegura canciller Genot. Sí. Educación garantiza material de bioseguridad para clases presenciales. Ahora nos vamos a El Nuevo Diario y con este terminamos las noticias para hoy. El Nuevo Diario. 662 días de cuarentena estamos viviendo. 642, ahí están otras estadísticas importantes que tienen que ver con la pandemia que resalta El Nuevo Diario. Policía Nacional apresa a 2 personas en Mao, provincia Valverde. Vamos a ver si podemos tener aquí más información en torno a esta noticia que destaca Diario Libre, y esto por violencia de género e intrafamiliar, también en Dajabón. De las noticias locales y nacionales, gobierno y profesores chocan por clases presenciales. ADP amenaza con un boicot. Colegio Médico Dominicano favorece ir a las aulas. Director del Servicio Nacional de Salud dice estudiantes están mejor en las escuelas que en otros espacios. Colegio Médico llama a padres a enviar sus hijos a la escuela para docencia presencial. Y entonces, por el otro lado, la ADP llama a profesores no a asistir a aulas este martes debido a incidencias del COVID-19. Entonces, ¿qué van a hacer los estudiantes si no están los profesores? Para cuarta ola de COVID-19 en el país dispone de 75% en camas hospitalarias, 60% UCI, 62% en ventiladores. Dice Raquel Peña Clara, cuñado Abinader, fue honorífico en reunión, afirma ningún pariente puede contratar en Estado. Tasa de cambio promedio mensual del dólar presenta un 1% de reducción en su compra y venta. No es la otra que estaba subiendo con relación al precio del dólar. Tiene muchos mensajes. Evangélicos afirman aprobación Código Penal traería graves peligros para la democracia y la familia. Si estamos en noticias locales y nacionales, nos vamos a internacionales, los deportes y las económicas hoy, martes. Así es. Traerá problemas y donde hay más evangélicos en Estados Unidos y
esos temas son totalmente abiertos, como el consumo de sustancia prohibida, y no se acaba el mundo. En España, en todas partes, solamente en 3 países del mundo existen restricciones para esto. En Estados Unidos predominan los protestantes. Así es. No, y mire, que es el país con más católicos del mundo, que mucha gente no sabe. En Estados Unidos, Latina también sí, y igual que Brasil. Eso no, porque esto es un tema social, no de religión, que es lo que ellos no han entendido. Nos vamos con las internacionales, iniciando en Haití. Reapertura legislativa marcada por una tensión entre el gobierno y el Senado. Ortega jura por 5ª vez en su mandato seguido, junto a la vicepresidenta Murillo, que también es su esposa. Murillo es segundo periodo consecutivo. Incendio al norte de Chile consume 100 viviendas en un campamento irregular. Partido de Lula dice que no atenderá el mimimi del mercado si gana las elecciones. Corea del Norte lanza otro proyectil no identificado en Seúl. Entre demandas de justicia, despiden a niña chilena muerta por un policía en Estados Unidos. La ONU vuelve a exigir la liberación de Suu Kyi tras su 9ª condena. Johnson participó en un festejo social en pleno confinamiento, según medios. Estados Unidos reitera que quieren cerrar a Guantánamo pese a no adoptar pasos concretos. Una niña resulta embarazada luego de sufrir abuso sexual en Bolivia. Muere Robert Durst, millonario condenado por asesinato en Estados Unidos. Y Estados Unidos avisa a Rusia que debe reducir su despliegue en la frontera de Ucrania para mantener la paz. Nos vamos a las deportivas para ver lo que está aconteciendo en los deportes. Entonces tenemos que las Estrellas humillan a los Tigres y se adueñan del segundo lugar en la Lidom. Chris Duarte espera el nacimiento de su hija. Tablazo de Lagares sepulta a los Gigantes en el Valle de la Muerte. Ministro de Deporte aclara presupuesto, trabajos, Estadio Quisqueya. Gerald Piqué, podemos hacerle daño al Real Madrid. Valdecovec sobre historia de elección como manager femenino. Soy un producto de las mujeres que han venido antes a los deportes. Dominicano Mariano Díaz queda fuera de la convocatoria del Real Madrid para la Supercopa. Y Cristiano no entra en convocatoria contra el Aston Villa por molestia. Los Celtics insisten en que Tatum y Brown son intransferibles. Big Papi reflexiona sobre su última campaña en las Grandes Ligas. Aunque hoy no es lunes, es importante echar un vistazo a los precios de los combustibles, que todos aumentaron de manera excesiva, entendemos nosotros, y los precios que regirán desde el 8 al 14 son gasolina premium 273,60, gasolina regular 258,50, el gasoil óptimo 223,10 y el gasoil regular 204,60. El gas licuado de petróleo GLP 142,60, qué caro. Y el gas natural 28,97. Con esta información cerramos el bloque informativo, vamos a ir a la publicidad y cuando retornemos, entonces estaremos analizando, ampliando, comentando algunas de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa.
Bueno, este fin de semana, algunas tragedias que ocurrieron en Brasil, cayó un acantilado próximo a unos turistas que estaban en embarcaciones pequeñas y ahí se reportaron varios muertos. En Pakistán, producto de un alud, nieve, también sepultaron una gran cantidad de personas, más lo que ocurrió en el Bronx, donde se dicen que dentro de las víctimas, que aún no se ha identificado, podrían haber dominicanos. Este fin de semana también fue detenido en la frontera dominico-haitiana uno que supuestamente participó directamente en el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moïse. Se dice que este tiene mucho que ver con este crimen. Este fin de semana se estuvo rumorando también de las acusaciones que se le hace al primer ministro de tener incidencia en este complot para quitarle la vida y herir de bala a la esposa del expresidente haitiano. Es una situación que todavía no llega a resolverse. Hay 3 detenidos importantes que la mayoría de estos todavía no le han hecho acusaciones formales en la justicia. Se habla de 3 elementos, los cuales son importantísimos en las investigaciones que se han estado haciendo. Se dice de recursos a través de poderes económicos en los Estados Unidos que estuvieron facilitando para la adquisición de las armas que se utilizaron aquella madrugada cuando penetraron hasta la residencia, pero aún todavía nada de identificar. Junio 7 ocurrió esta tragedia, este acontecimiento, y han detenido a muchos, pero aún todavía no dan con la cabeza intelectual, aquel que ordenó, aquel que pagó para la muerte de este hombre, el cual pues ya se perfilaba a culminar su mandato y crear dentro de un país quizás instituciones que pudieran dar paso a la creación de poderes importantes y que estos aportaran a la institucionalidad de un país que hace tiempo no tiene nada de esto, carece de elementos, estructuras importantes para la organización de un territorio. Todavía se espera de que Haití pueda superar todo esto. Recientemente se liberaron a los religiosos que estuvieron detenidos. Se hablaba de que Estados Unidos había intervenido, pero hay otras informaciones que hablan de que esto lo hicieron las congregaciones directamente a las que pertenecen estos religiosos. Las negociaciones se llevaron a cabo, porque recuerden, y ya me extrañaba cuando hablaba de que Estados Unidos había pagado la indemnización o la solicitud para liberar a esto, el rescate, y Estados Unidos nunca ha reconocido los secuestros y mucho menos tener que pagar lo que solicitan aquellos que cometen este delito. Es decir, que hay muchas cosas por ver en Haití, mientras la vida continúa su agitado curso, como decía Rodriguito, y aquí las tensiones han bajado en algo, pero la presencia haitiana se hace ver, es muy notable, debido a la misma situación por la que está viviendo Haití. Así es. Mientras no haya un cambio de gobierno será difícil, porque el engranaje en el modelo político que tiene en Haití, el primer ministro es el que maneja el día a día del gobierno. Y recordemos cuando el fiscal intentó entrevistarlo, la respuesta fue cancelarlo. Y entonces cuando vengan las elecciones, todo el mundo sabrá qué pasó con el asesinado presidente. En el día de hoy se reintegran los senadores a la Cámara, que es lo importante. Hay cosas que antes de las elecciones en Haití hay que hacer, que estaba en un proceso de reforma, que fue lo que generó la crisis. Había una propuesta del presidente Moïse de adaptar la estructura de gobierno, de adaptarla a algo parecido al modelo republicano que tenemos
en República Dominicana y otros países de Latinoamérica, que es el modelo republicano con un vicepresidente, un presidente, cámaras, y romper con este modelo francés que ellos tenían de presidente, y en vez de una estructura ministerial, entonces estaba el primer ministro que era el que ordenaba, y establecer muchas cosas. En medio del proceso se dio una confrontación por el tema si había terminado el mandato en julio o si terminaba en septiembre. Ahí empezó el problema, las diferencias, y ya ustedes saben en lo que detonó esto. No, que se mantiene la controversia todavía, porque el presidente de la Cámara, Joseph Lambert, dice que ellos terminan el 23, o sea, en el año 23, sí. 2023, mientras que el primer ministro dice que esta expira en el día de hoy. Ya terminó. Un desastre, porque no están las cosas claras y va a seguir el problema, que es problema de ellos, porque no hemos quedado esperando la invasión, que mucha gente estaban diciendo, es un peligro. Le decíamos, señores, no es ni militar ni nada. Aquí lo que hay que tener control exactamente de eso. Hicimos muchas cosas que nos debimos hacer en medio de esa lujuria de unos grupos que a veces no operan de manera como Estado, sino llevan al país a una intranquilidad para buscar notoriedad. Gente que no le importa al país, ahora cogen un tema para hacerse sentir, porque nunca en la vida los que promueven esto, de ellos de manera particular, han ganado un cabo de los bomberos, pero siempre se mantienen asusando con estos temas que son los que le dan vigencia política, que es para lo único que hacen estas cosas que no nos hacen bien. Esto nos colocó a nosotros en el mundo como un país que maltrata a los migrantes, con aquella acción de meterse a maternidades, cosas que nosotros reprochamos desde aquí, cosas innecesarias que no habían que hacer fruto de esto. Y hablando de ese formato que nosotros estamos viendo, nosotros estamos empantanados con el tema del código porque no se ha querido ser responsable con este caso. Y le hemos dejado a gente que no tienen nada que exhibir en casi 2 años que tienen como legisladores, que cojan temas para crear situaciones. Nosotros tuvimos un serio problema con el tema de la AFP. ¿Por qué? Se quería una reforma del sistema de seguridad social, no se quería. Había un tipo ahí que apareció que se quería hacer el gracioso y llegaron hasta romper cristales, algo que debe ser sagrado, que es el espacio donde se legisla en el Congreso Nacional. Hasta allá llegaron turbas, porque un señor tiene aspiraciones y como él no tiene nada que exhibir, se montó en el tren del 30% y se convirtió él en la bandera de esto. ¿Dónde está? Nada. Se generó una intranquilidad y unas expectativas a la gente innecesariamente. Ahora lo mismo pasa con el Código Penal de la República Dominicana. Un grupito de legisladores que no tienen nada que exhibir y se montan el temita de la familia, y yo soy por familia, y yo lo que sé yo que... porque no tienen nada que exhibir, y la única bandera que pueden exhibir es eso. Y yo creo que tanto los principales partidos de la República Dominicana como el presidente de la República, que es el presidente pero también es el jefe del Estado. El jefe del Estado, porque es el que coordina el Estado dominicano. Tiene una responsabilidad en la parte ejecutiva, pero es el coordinador del Estado. Debe asumir con responsabilidad. Lo que vendimos fue un cambio y nosotros estamos haciendo exactamente lo que hizo Leonel Fernández, lo que hizo Danilo Medina, correr por tercera con este tema, y no se puede. El presidente tiene que utilizar para lo que sea su liderazgo con relación a esto, de definir un código, que es una responsabilidad social y política. Aquí no cabe lo religioso. La gente de las iglesias tienen que apartarse del tema del Código Penal, porque esto es social y político. Esto no es religioso. Y ellos deben de entenderlo, que deben dejar que los legisladores hagan su labor. Esto no es religioso.
Esto no es un tema religioso, porque ellos no basan sus ideas en nada lógico. En los Estados Unidos, no ni siquiera como se está planteando aquí, que son simples cosas. En Estados Unidos, la parte religiosa se tiene que manejar aparte de lo que es el manejo del Estado. Usted puede opinar como un ente social, pero usted no puede tratar de obligar a una sociedad, porque usted se entienda que usted es un pastor y usted es un ungido, que usted es un sacerdote y usted es un ungido, un escogido por Dios, y usted tiene que aplicar lo que usted desde su unción, usted entiende. Y eso no debe ser. Y la iglesia no debe ser un tropiezo para el desarrollo de la democracia y de los derechos en República Dominicana. 3 países en el mundo solamente quedan y no se ha acabado el mundo. Yo ponía el ejemplo el otro día de Colombia. En 1997 se armó un escándalo porque se aprobó un proyecto de que si alguien solicitaba la eutanasia, y eso se aprobó y nunca, 20 años después, alguien lo solicitó. Y eso lo único que hace es consolidar y transparentar la salud sexual y reproductiva en un país. Porque lo único que saben es ofender y atropellar. Que quieren disolver la familia. ¿Cuál familia? ¿Cuál es el trabajo que ustedes han hecho? Porque aquí tenemos un 70% de familias monoparentales. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes están protegiendo? Y obligando a un Estado. Y tienen los partidos que llamar a capítulo a sus diputados. No para imponerle, pero para por lo menos orientarlo. Porque yo he visto un grupo de babosos y babosas aleteando y dando cosas. Y un país no se puede manejar así. Los partidos tienen una responsabilidad de encauzar mínimamente a sus representantes para una o para lo que sea. Pero nosotros no podemos generar 20 años, 22 años para conocer una cosa y todo el mundo corriendo por tercera. Porque de aprobarse, primero, ¿por qué Pacheco solicita dejar eso en la mesa? Porque él sabe que es ilegal lo que se hizo. Porque le cogieron presión a Monseñor Masalle. Que Masalle dice que le va a quitar visa. E introducen el proyecto nueva vez, sabiendo Pacheco y mucha gente que tiene experiencia, que dice la norma que un proyecto que fue rechazado en una legislatura no puede ser introducido en esa misma legislatura. Y es ilegal. Ahora, hay gente que son diputados y no conocen ni siquiera el esquema parlamentario y volvieron e introdujeron eso. Y lo leyeron. Ahora parece que alguien le dijo a Pacheco, ustedes están haciendo algo que es inconstitucional. Porque metieron un proyecto vedado en la misma legislatura. Tienen que esperar que el 27 de febrero se abra nueva vez otra legislatura para someter eso. Y los partidos políticos, tanto el pasado gobierno como este, saben hacer mayoría para pasar préstamos y saben juntarse para pasar préstamos, para modificar estatutos para que gente que no puedan asumir cargos lo puedan asumir. Entonces, debe haber un encuentro mínimo para los lineamientos de los partidos y el presidente también debe hacer su parte como jefe del Estado, que es una cosa es ser presidente y otra cosa es jefe del Estado, que son dos cosas diferentes. Y entonces, si medianamente hay una visión, debe el partido o los partidos, que creo que el PLD tuvo una visión más concreta y solicitó el martes, que eso se dejara sobre la mesa, por lo mismo, porque decir continuar con esto es una locura, porque el proyecto perimió y no se puede meter en esta legislatura, y por eso el PLD solicita que no se conociera. Aquí lo que ha faltado es responsabilidad y liderazgo en los partidos, que le han permitido a un grupo de gente coger este tema para hacer politiquería absurda y barata.
Y la iglesia deben entender que deben echarse a un lado y dejar que en base a los estudios, a las investigaciones, nosotros tengamos un código que se adapte a la realidad de República Dominicana. Nosotros no podemos pretender mantener a República Dominicana en el ostracismo porque grupos religiosos quieren. Porque grupos religiosos quieren. Nosotros necesitamos urgentemente educación sexual y reproductiva en República Dominicana. Porque tenemos muchísimos temas en materia de desarrollo humano, incluyendo los embarazos de las niñas, las violencias en los hogares, hogares monoparentales, muchachos que ni siquiera saben quiénes son sus papás. Y ese desorden se hace con políticas públicas que no se pueden llevar a cabo porque los grupos religiosos se han metido de cabeza a imponer su visión porque ellos se sienten ungidos y en el derecho de decir cómo tienen que ser las cosas. Y hay gente que ni se casan ni tienen hijos y ellos son los que quieren imponer y decidir cómo deben ser las familias. Y deben dejarle al gobierno, al Estado Dominicano, que sea quien decida esto. Quería tratar un poco el tema de Antonio Marte y el tema de la policía con todos estos actos que hemos visto, que lo advertimos. Ese no era el jefe de la policía y hemos vuelto a ver a los policías agrediendo a ciudadanos, metiéndose a casa, porque se cometió un error de volver a traer agentes que lo único que quieren es generar atropello. Publicidad y volvemos con el café de Diario 55. Hoy el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago estará con nosotros conversando de diversos temas. Así que no le cambie que ya volvemos.